El repaso para el segundo parcial incluye los temas que van desde la evaluación de la función de demanda agregada en adelante, es decir, el modelo de demanda agregada, oferta agregada, que fue creado por Samuelson y Hicks con el propósito de, ¿cuál es el propósito del modelo? Investigar hacia dónde se dirige, cuál va a ser el próximo paso del ciclo económico. ¿Qué es el ciclo económico? Un conjunto de etapas que sufre la economía capitalista inevitablemente, es típico del capitalismo, en el cual 4 fases se dan distintas situaciones. Por ejemplo, la depresión, cuando la economía se estanca, hay deflación. Otra, la recuperación, cuando el PBI empieza a crecer, y si esto está acompañado por una inversión privada creciente, se la llama crecimiento. Segunda fase. Tercera, el auge, cuando la tasa de crecimiento del PBI es máxima, de acuerdo a los registros históricos, y la recesión que antes mencionaba, caída del PBI, con inflación o no. El modelo trata de investigar, o mejor dicho, predecir hacia qué punto del ciclo va la economía. Porque como el Estado existe e interviene en todos los países capitalistas, interviene, esas fases que yo les acabo de mencionar no tienen por qué darse en temporalmente como el ciclo económico muestra. No necesariamente después de un auge viene la recesión. Y así con lo demás. Para tratar de estudiar el ciclo económico, entonces el modelo estudia la demanda agregada, que es la expresión modelística de lo que es el gasto de las familias y de las empresas, los agentes económicos, y cada uno de sus variables macroeconómicas, de sus componentes. E investiga la oferta agregada, que es la expresión en el modelo del producto. Después las hace trabajar conjuntamente con la renta de pleno empleo para determinar en qué punto está la economía de un país, trabajando con las 3 funciones. La demanda agregada es, valga la redundancia, el deseo del público de poseer bienes y servicios a cada nivel de precios. Y tiene los siguientes comportamientos. El consumo privado, que tiene una parte autónoma, que no depende de los ingresos corrientes, sino de ingresos extraordinarios de las personas, un desahorro, por ejemplo. Y el consumo inducido, que sí depende de los ingresos corrientes, de la renta disponible, es decir, de lo que uno recibe como ingresos menos los impuestos que paga. Ponderado por una función, un coeficiente que inventó Keynes, que llamó propensión marginal a consumir, que es un coeficiente que se mueve entre 0 y 1, nunca es 0 y nunca es 1, que muestra cómo cambia el consumo de la gente cuando su renta cambia, en el sentido que ustedes quieran. El segundo componente que podemos analizar de la demanda agregada es la inversión privada, es decir, la demanda de bienes y servicios por parte de las propias empresas para llevar adelante nuevos proyectos. ¿Cuáles son esos proyectos? Los que le genera cada negocio nuevo. Cada negocio nuevo tiene un rendimiento esperado, que Keynes llamó eficacia marginal del capital. Esa expectativa la comparan con el costo de oportunidad de esos fondos, que viene a ser dado por la tasa de interés. La tasa de interés surge del mercado de bonos. Ahí en el mercado secundario, es decir, en las bolsas de valores, los bonos, que son los títulos públicos, es decir,
los papeles que emite el Estado, nacional o provinciales, municipales, se cotizan. Si la oferta es mayor que la demanda, el precio de los bonos cae, la tasa de interés sube y viceversa. Esa tasa de interés entonces es el elemento clave que permite relacionar lo que pasa en el mercado financiero con lo que pasa en la economía real. Esa es la variable clave, la tasa de interés. Me permite saber si la inversión privada va a seguir, cómo va a evolucionar, si la tasa de interés, es decir, el costo de oportunidad de una inversión, es mayor que la eficacia marginal de capital, la inversión no se lleva adelante. Si es menor, el negocio continúa. Siguiendo con el pensamiento keynesiano, al cual se aboca el modelo en la primera parte, el tercer componente que podemos analizar, no importa el orden, yo estoy usando un orden como los libros de texto lo señalan, es el gasto público. Es la demanda de bienes y servicios por parte del Estado. Son los sueldos, cargas sociales que le paga a sus empleados, son las inversiones que realiza, hospitales, escuelas, infraestructura, sin la cual, desde el punto de vista keynesiano, cuando hay periodos de recesión o estancamiento, es muy difícil que la economía se recupere, como lo demostró la crisis de 1929. Hablar de gasto público, inversión pública, implica hablar de cómo se financia. Bueno, la forma típica son los impuestos directos, que son aquellos que actúan sobre la renta de las personas, puesto a las ganancias, y los indirectos, los que actúan sobre el valor de los bienes, el IVA, puesto al valor agregado. Cuando una estructura impositiva recauda más con el impuesto a las ganancias que con el IVA, se dice que es progresiva, porque ayuda a una mejor distribución, a una distribución más igualitaria del ingreso. Al revés se lo llama regresivo. Por supuesto, alrededor de estas concepciones se da todo tipo de debate desde cada escuela de pensamiento hasta el día de hoy. Cuando el gasto supera la recaudación, hay superávit. Es decir, el Estado ahorra. Al revés, déficit. ¿El déficit cómo se financia? Bueno, si los impuestos no alcanzan para pagar el gasto, una forma es el endeudamiento y otra forma es la emisión monetaria. Keynes señalaba que aquellos que dudaban o cuestionaban el financiamiento del déficit con emisión monetaria, es decir, que es un tema discutido hace mucho tiempo, no debían preocuparse porque si eso producía inflación, como decía la teoría monetarista, la inflación no es más ni menos que el aumento de precios. ¿Y quién lo produce? Los empresarios. Es decir, que es una forma que tienen los empresarios de recuperar ingresos a costa de los trabajadores. Y por lo tanto, la queja no tiene sentido. Pero el gasto público y su aumento tiene que ver con las necesidades que tiene el capitalismo cuando los empresarios no invierten, no tienen expectativas. Es una forma de crear mercado para las empresas y reconstruir el ciclo económico, la recuperación o el crecimiento. El último componente le llamamos exportaciones netas, exportaciones menos importaciones. Se registra en una cuenta, en un mecanismo contable que se llama balanza comercial, que forma parte de la llamada balanza de pagos. Es una especie de balance general equivalente al balance general de las empresas. Se basa en la partida doble y tiene tres grandes componentes, la balanza de pagos. La cuenta corriente que incorpora la balanza comercial,
la cuenta de capital y el movimiento de reservas internacionales. La cuenta corriente, entonces, incluye exportaciones, importaciones, me da un saldo, superávit, déficit o equilibrio. Se registran a precio FOB, free on board, es decir, a la salida del puerto, sin seguros ni fletes, que son los otros componentes de la cuenta corriente que aparecen en servicios, junto con turismo y el pago de los intereses de la deuda pública externa. Eso da un saldo de la cuenta corriente que es importante conocer para saber cómo evoluciona externamente un país. La balanza de pagos siempre da cero, por razones de tipo estadístico, no tiene ningún valor SSI. Para actuar sobre la demanda agregada, los estados tienen políticas, todos los estados. Los que están gobernados por dirigentes que se autodenominan liberales, por dirigentes o partidos que se autodenominan keynesianos, libertarios, no libertarios, de izquierda, de derecha, de centro-derecha, de centro-izquierda, en el capitalismo. Desde que el capitalismo existe, y aún antes, el Estado es fundamental, siempre interviene. El tema es, y eso es lo que los diferencia, ¿a favor de quién? ¿Y cómo? Pero siempre interviene. No existe Estado capitalista, pequeño, mediano o grande, donde el Estado no interviene. Es decir, es una falacia la idea de que hay que achicar el Estado para que la economía crezca. Esta es la idea de los neoclásicos. En reacción al pensamiento keynesiano, apareció entonces, alrededor de la política fiscal, que es la que mencioné cuando hablé del gasto público, la idea de que cuando el Estado gasta y la economía se encuentra en la frontera de posibilidades de producción, se genera el efecto crowding out. ¿Qué quiere decir? Traducido, si ustedes quieren, mejor lo decimos en castellano, el efecto desplazamiento. ¿Qué quiere decir? Que si estamos en la frontera de posibilidad de producción, situación que es imposible de medir, un aumento del gasto público desplaza por el aumento de la tasa de interés que genera la demanda de bonos a la inversión privada. Eso se llama crowding out. Y lo inverso, el efecto de ayuda a la inversión privada se le llama crowding in. Cuando ya se incorporan estos términos en el análisis, hemos abandonado el pensamiento keynesiano y entramos dentro del modelo en la síntesis neoclásica, que es un revival, una reaparición del pensamiento neoclásico, admitiendo algunas críticas de Keynes. Entonces, las políticas económicas que estamos viendo en este modelo son las políticas fiscal y monetaria y cambiaria. La política fiscal a la cual hicimos referencia puede ser expansiva, aumento del gasto público, disminución de impuestos, o restrictiva, disminución del gasto público, aumento de impuestos, según lo que se busque. Hasta ahora estamos analizando en el modelo las posibilidades de estas políticas sin considerar las relaciones económicas con el exterior. La política monetaria es un poquito más abstracta, más compleja, más difusa, más difícil de entender. Así que me voy a concentrar más en ella. ¿Qué es política monetaria? Es la acción que la autoridad monetaria del Estado lleva a cabo. Prácticamente todos los países del mundo con algún grado de soberanía política tienen política monetaria. Es decir, tienen autoridad. En el caso de la Argentina es el Banco Central, creado en 1935. ¿Qué hace el Banco Central? Regula los bancos privados o públicos, a todos los bancos, los controla.
les dicta normas llamadas comunicaciones para hacer un seguimiento de su actividad. El Banco Central es la autoridad monetaria máxima, es una parte del Estado independiente del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo y Judicial. Tiene sus propias normas, tiene una carta orgánica, una especie de constitución que determina cuáles son sus funciones, de las cuales la más importante es cuidar el valor de la moneda local. Porque tener moneda local significa ser un país independiente. Perder la moneda local, como sería el caso de los que propugnan la dolarización, significa dejar de ser un país en el sentido estricto de la palabra. La moneda expresa, tener una moneda propia, expresa que es un país independiente y por lo tanto tiene una cierta autonomía para actuar. No total, nadie tiene una autonomía total. Ni Estados Unidos, que tiene Banco Central llamado Reserva Federal, tiene una autonomía total. Pero tiene grados de libertad para el Estado que no tienen otros. Por ejemplo, Estados Unidos ahora, ustedes habrán visto a lo mejor en los medios de comunicación, que los dos grandes partidos se han puesto de acuerdo para aumentar las posibilidades de tener déficit fiscal. El déficit fiscal de Estados Unidos es inconmensurable. Gasta mucho más de lo que recauda, dado los gastos de defensa, lo que llamamos gasto de defensa, que es la forma elegante de referirse a la fabricación de armas. La principal función, entonces, del Banco Central es cuidar el valor de la moneda. Para ello, tiene en sus manos instrumentos cuantitativos y cualitativos. Los segundos tienen que ver con la propaganda que el Banco Central haga para fomentar que la gente confíe en el sistema financiero. Es decir, si tiene dinero, su poder lo deposite, abra plazo fijo, tome préstamos. El capitalismo sin sistema financiero, sin bancos que prestan, que reciben y prestan, no funciona. Hubo etapas de la Argentina en las cuales el sistema financiero estaba liquidado. Es algo extraordinario, pero en general no puede funcionar sin los bancos, que intermedian entre particulares. El Banco Central lo regula. ¿Cómo? Bueno, el Banco Central es la institución que crea dinero. Le compra a una imprenta del Estado, casa de moneda, o privada, los billetes. Y los emite. Esa es la creación de dinero primario. Los bancos comerciales, cualquiera sea su propiedad, a veces reciben depósitos. Constituye un pasivo para el banco comercial, porque es dinero del público. El negocio del banco comercial no es pagar un interés por ese depósito, llamado interés pasivo, tasa de interés pasivo, sino prestar ese dinero, el cual obtiene una tasa de interés activa, siempre mayor que la pasiva. Cuando prestan, crean dinero. Los bancos comerciales pueden crear dinero, crean dinero. Ese es el dinero, se le dice técnicamente dinero secundario. Así que el Banco Central puede buscar que los bancos comerciales creen más dinero o menos. Un mecanismo para regular eso es el encaje bancario o tasa de efectivo mínimo, que es un porcentaje de los depósitos que le fija el Banco Central a los bancos comerciales que no pueden prestar, que se lo tienen que mandar al Banco Central, físicamente y contablemente. Esa tasa de efectivo mínimo, más los billetes y monedas que creó el Banco Central, la llamada oferta monetaria, juntos constituyen la llamada base monetaria. Es un pasivo del Banco Central. Si el Banco Central quiere que haya más liquidez, más dinero,
baja el encaje bancario. Le dice a los bancos comerciales, le impone, vos tenías un encaje del 20%, ahora te lo bajo al 15%. Entonces, en lugar de prestar el 80%, puede prestar el 75% de los depósitos que recibieron. Y viceversa. Ese es un mecanismo cuantitativo. Otro es la tasa de redescuento. Son los pagarés que reciben los bancos comerciales de sus clientes, que cuando los reciben cobran una tasa de interés llamada tasa de descuento y lo hacen líquido, es decir, le depositan en la cuenta el dinero que equivale a ese pagaré menos la tasa de interés que le cobraron. Esos pagarés nunca quedan en manos de los bancos, estos van al Banco Central y hacen lo mismo. El Banco Central le cobra una tasa de interés que llamamos tasa de redescuento. Así que mediante la tasa de redescuento, el Banco Central incentiva que allá se usen más los pagarés o menos según que la baje o la suba. Este es otro mecanismo. Muy utilizado cuando el Banco Central no tiene otras herramientas para utilizar de política monetaria, porque el régimen de tipo de cambio se le impide, como vamos a ver ahora. Otro mecanismo son las llamadas operaciones de mercado abierto. Es la compra y venta por parte del Banco Central de los títulos públicos. Cuando el Banco Central quiere inyectar liquidez, compra los títulos que tienen normalmente los bancos en su poder. Es un negocio de los bancos tomar títulos que emite el Estado. El Estado es el mejor cliente para los bancos. Cuando quiere secar la plaza, sacar dinero del mercado, entonces vende títulos o emite títulos públicos. Esas son las operaciones de mercado abierto. Pero hay otras operaciones de la economía ante las cuales el Banco Central no puede hacer nada solo con validarlas. Se las denomina factores autónomos, es decir, no controlados, de creación o absorción de la base monetaria. La base monetaria era la oferta monetaria más el encaje. ¿Cuáles son? El sector externo y el sector fiscal. Esos factores autónomos. ¿Qué es el sector externo? Las exportaciones y las importaciones, donde el Banco Central lo único que puede hacer es convalidar la entrada o salida de divisas. El sector fiscal, cuando el Poder Ejecutivo le tiene que mandar parte de su recaudación a las provincias, el Banco Central lo tiene que hacer, como si fuera un cajero. Cuando incorporamos el sector externo, se nos complica la vida porque en el mundo existe típicamente dos tipos de regímenes de tipo de cambio. En realidad son tres, pero nosotros vamos a trabajar sobre dos en el modelo. Uno es el tipo de cambio fijo y el otro es el tipo de cambio flotante o flexible puro. Veamos el primero, el tipo de cambio fijo. Para que ustedes lo tengan presente, el tipo de cambio fijo es aquel que está establecido por ley. Es decir, una ley, ustedes saben, se trata del Congreso y lo promulga el Poder Ejecutivo, dice, por ejemplo, $1 equivale a 4 pesos o a 400 pesos. Entonces el Banco Central tiene que garantizar que esa ley se cumpla, dado el objetivo central que tiene el Banco Central. ¿Y cómo lo cumple? Limitando su política monetaria todo lo posible para evitar que haya dinero en el mercado que vaya al mercado de cambios, demande esas divisas y ponga en tela de juicio la ley. Así que cuando hay tipo de cambio fijo, la política monetaria es ineficaz, es poco efectiva si el Estado, a través del Banco Central, quiere incentivar la actividad económica, es decir, aumentar la demanda agregada, la demanda efectiva,
para que arrastre el producto, es decir, la oferta agregada, y con eso crear empleo, aumentar los ingresos de las personas, y así sucesivamente. Cuando hay tipo de cambio fijo, la política monetaria es ineficaz. Conviene llevar adelante la política fiscal, que nos permite, digamos, impulsar la actividad económica a través de su expansión, sin que se ponga en tela de juicio el tipo de cambio. Lo único que se produce son aumentos o disminuciones de las reservas. En general, con las políticas fiscales expansivas, con tipo de cambio fijo, lo que genera es un efecto positivo en el corto plazo en la demanda agregada. El otro régimen de tipo de cambio conocido es el tipo de cambio flexible o flotante puro. Conocido en la literatura, conocido en el modelo, pero que en realidad en la práctica casi no se da, porque implicaría, por eso puro, que el Banco Central no compra ni vende divisas. Y eso no ocurre. Pero nosotros vamos a trabajar como si eso ocurriese, diciendo que justamente cuando hay tipo de cambio flexible, el valor del precio de la divisa, dólares, reales brasileños, yuanes, moneda china, yens, moneda japonesa, o sea, las monedas más importantes del mundo, por eso las llamamos divisas, su precio local surge de la oferta y la demanda. Y ahí convienen políticas monetarias expansivas si se quiere hacer crecer la economía, porque no hay problema con la pérdida de reservas, mientras que la política fiscal resulta ineficaz, porque nos lleva a situaciones de recesión. El crowding out. Cuando trabajamos hasta acá la demanda agregada. Trabajar con la demanda agregada aisladamente implica que hay un dato del modelo que está fuera del análisis, que son los precios. Cuando yo incorporo la oferta agregada y trabajo con las dos funciones juntas, ahí sí puedo decir que en cada punto de equilibrio entre las dos funciones se determina el nivel general de precios. Recién ahí. Pero yo estoy trabajando por partes, como indica el método científico. Cuando trabajo con la oferta agregada, o sea, es decir, la expresión en el modelo del producto, lo que estoy diciendo es que analizo el comportamiento de las empresas como vendedoras de bienes y servicios en el mercado. Y entonces ahí aparecen los fenómenos que tienen que ver con los costos de las empresas y los precios. Y el empleo. ¿Cuáles son los fenómenos que integran el costo de las empresas? El precio de las materias primas, el precio de la energía como una materia prima especial, los salarios. En el modelo, de una manera vulgar, a todos esos costos se le aplica un markup, es decir, una tasa que indica la rentabilidad de la empresa y con eso determina los precios. Hablar de la oferta agregada significa entonces hablar de los problemas de la inflación y del desempleo. Es hablar de qué pasa en el mercado de trabajo. ¿Y qué pasa? Bueno, esta es una de las correcciones que los neoclásicos hacen en el modelo, admitiendo la crítica de Keynes acerca de cómo funciona el mercado de trabajo. Los neoclásicos sostenían que el mercado de trabajo era igual que cualquier otro. Es decir, que el salario, es decir, el precio del trabajo, es el mecanismo que regula
la creación de empleo o la destrucción de empleo. Entre la oferta y la demanda se determina el precio del trabajo, en esa concepción. Keynes, bueno, puso sobre la mesa algo que ya a comienzos del siglo XX era indudable, que ese mercado no es libre, no es flexible, es rígido, porque las condiciones de trabajo no se fijan, por lo menos en las empresas grandes, entre el empresario y el trabajador negociando uno con el otro, sino a través de instituciones como son los sindicatos, las agrupaciones gremiales de los empresarios y a veces el Estado, intermediando, a favor de uno o de otro. Eso indica que el precio del trabajo no se fija libremente, y tampoco las condiciones de trabajo, y tampoco el empleo. Es un mercado rígido, es decir, que fijar el salario, que el salario se determine libremente no existe, que el empleo se determine libremente prácticamente no. Sin embargo, hay una teoría que ustedes han visto con Vanessa acerca de las posibilidades de desempleo, que es el llamado desempleo voluntario. Los neoclásicos y sus versiones modernas, los llamados libertarios, dicen que el factor trabajo se emplea si la desutilidad marginal a trabajar es menor que el salario que paga el mercado. ¿Qué es esa desutilidad? Es la bronca que me da emplear. Entonces, cuando la desutilidad marginal a trabajar es mayor que el salario, no me ofrezco. Por lo tanto, me quedo sin laburo. Eso es el llamado desempleo voluntario. Keynes, sobre eso, solo expresó su desagrado, sosteniendo que esto es una locura, pensar que la gente le gusta morirse de hambre. En realidad, Keynes señalaba que el desempleo tiene dos facetas. Una parte natural, friccional, que forma parte de la llamada tasa natural de desempleo, que son aquellos trabajadores que las estadísticas los detectan sin empleo, pero que van a conseguir trabajo y que están sin empleo por razones circunstanciales. Lo despidieron y van a conseguir laburo en otra empresa, ingresan por primera vez al mercado de trabajo y van a conseguir trabajo, etc. Sacando ese desempleo friccional de corto plazo, Keynes decía el resto del desempleo es involuntario desde el punto de vista de los trabajadores. Y lo genera, y ahí debemos recordar la propensión marginal a consumir, el hecho de que ese coeficiente que va entre 0 y 1, justamente como nunca es 1, genera este efecto increíble. Si la renta aumenta es porque el producto aumentó. Aumenta el producto, aumenta la renta, pero como la propensión me dice que el consumo no aumenta tanto, cuando los empresarios van con ese producto al mercado y se encuentran que la renta, la demanda efectiva, no es todo lo que esperaban, se quedan con parte de su producción sin colocar. Por lo tanto, una nueva producción se va a adaptar a esa nueva realidad con trabajadores despedidos. Y ahí el desempleo. Ahí tenemos las dos teorías que el modelo considera de desempleo. El neoclásico y el keynesiano. Neoclásico o clásico, si ustedes quieren. Y así, cuando completamos, por supuesto, hay índices que miden el desempleo o el empleo, y cuando miden el desempleo, es decir, el numerador, la cantidad de personas sin trabajo, pero que buscan trabajo, no las que no buscan. Es decir, la población en actividad, que busca activamente
dividido la población económicamente activa, es decir, esa franja que va entre los 16 años hasta los que se jubilan, se obtiene la tasa de desempleo, que siempre subestima el fenómeno, subestima, porque justamente como en el numerador solo se pone a la gente que busca, que está sin laburo, pero que lo busca, y se excluye a los que no lo buscan, el fenómeno está subestimado. Esto está admitido, conocido, y no hay ningún problema. Mientras se conozca cómo se elabora el índice y se tome siempre de una manera homogénea a través del tiempo, y esto es lo que hace el INDEC desde que se creó, no hay problema. Y después hay otros indicadores de desempleo que tienen que ver con el desempleo transitorio, cíclico, el desempleo estructural, que es aquellas personas que por su formación no pueden llegar nunca a un empleo. Bien. Lo cierto es que trabajando con las funciones de oferta agregada, demanda agregada y la renta de pleno empleo, ya tenemos el modelo en su conjunto. Y ahí el modelo contempla tres posibilidades de oferta agregada, de producto. Una función de oferta agregada perfectamente inelástica. Perfectamente inelástica. Esta es la visión que el modelo dice clásica, o yo llamaría neoclásica. Esto es, aquella que dice que cuando estamos en la frontera de posibilidad de producción y el Estado genera un aumento del gasto público, o sea, la demanda agregada se desplaza, como se desplazaría si aumenta el consumo, o aumenta la inversión privada, o mejora el comercio exterior, lo único que genera es aumento de precios. Esta es la visión clásica, digamos. Y la exactamente opuesta es la visión keynesiana dura, con una función de oferta agregada infinitamente elástica, horizontal, que nos dice que cuando el Estado hace eso que les dije, aumenta el gasto, o se produce un aumento de consumo, etc., en la frontera, se logra aumentar el producto sin que crezcan los precios. Y por tercer lugar, una keynesiana suave, que es una situación intermedia entre las dos que mencioné, que es con una función de oferta agregada dependiente positiva, que cuando la demanda agregada se expande, genera aumento de precios y aumento del producto. Estas son las tres posibilidades. Hasta aquí, digamos, el repaso para el segundo parcial.